Como quiera que últimamente han aparecido en los medios informativos frecuentes noticias referentes a modificaciones en la normativa aplicable a los despidos objetivos por amortización de puesto de trabajo, vamos a exponerlas en sus líneas generales y aspectos más importantes de la forma más concisa y clara posible. Es importante advertir, como aclaración previa, que estas modificaciones no provienen del ámbito legislativo, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13 de mayo de 2015, y cuyo contenido afecta a la legislación de los países de la Unión Europea, que deben adaptarla necesaria y obligatoriamente al criterio jurisprudencial contenido en aquella. Al respecto, el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, de nuestro Estatuto de los Trabajadores, establece en su texto actual que el módulo que determina cuándo los despidos por causas económicas, productivas, organizativas o técnicas deben realizarse individualmente, despidos objetivos por amortización de puestos o de forma colectiva, tramitando así un ERE, un expediente de regulación de empleo, es el número total de trabajadores de la empresa, lo importante, de la empresa, computando pues globalmente a tales efectos los de todos los centros de trabajo. En base a dicho precepto, las empresas pueden proceder a amortizar individualmente el siguiente número de puestos de trabajo en periodo de 90 días. 9 amortizaciones en empresas de menos de 100 trabajadores, menos del 10% de este total en empresas de 100 a 300 trabajadores y hasta 29 amortizaciones en empresas de más de 300 trabajadores. Pues bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que esta norma infringe directamente el contenido de la Directiva Comunitaria 1998/59 sobre despidos colectivos. Al respecto, si bien el artículo 51.1 de nuestro Estatuto sigue siendo aplicable en sus propios términos, teniendo en cuenta el número total de trabajadores, cuando los despidos objetivos afecten a trabajadores de centros de trabajo con plantilla habitual de 20 o más trabajadores, solo podrán serlo en número inferior a 10. Si son 10 o más, deberá tramitarse de forma obligatoria un expediente de regulación de empleo sin tener en cuenta el número total de trabajadores de todos los centros de trabajo de la empresa. Sin esta formalidad, sin el desarrollo, sin la cumplimentación de esta formalidad, los despidos objetivos serán considerados nulos. Un ejemplo aclarará mejor lo expuesto y además que este ejemplo es precisamente el resuelto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estamos comentando. Concretamente, una empresa tiene dos centros de trabajo, uno en Madrid con 164 trabajadores y otro en Barcelona con 20 trabajadores. En total, pues 184 empleados en toda España. La dirección de la empresa, por razones económicas, decide amortizar 16 puestos de trabajo del centro de Barcelona. Según el artículo 51.1 del Estatuto, ese número de amortizaciones sería legalmente factible, por cuanto el número de trabajadores en la empresa es de 184 y las amortizaciones individuales, menos del 10%, podrían ser hasta 18. Sin embargo, no es posible, según la sentencia del Tribunal de Justicia que estamos comentando. El centro de trabajo de Barcelona emplea habitualmente a 20 trabajadores, por lo que al exceder el número de amortizaciones de 9 se debería haber tramitado un expediente de regulación de empleo. Al no haberlo hecho, esos 16 despidos objetivos individuales son nulos. Téngase en cuenta, es muy importante, que los criterios de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son directamente aplicables en los países de la Unión Europea sin necesidad de que estén contenidos en su normativa legal, debiendo adaptarse esta a las sentencias que dicte dicho tribunal. Y esa aplicación directa se ha producido ya respecto a esta materia en España. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aplicado por primera vez la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que comentamos. Concretamente, en el siguiente supuesto que exponemos también a modo de ejemplo que siempre es más clarificador. En este caso, en el caso que resolvió la sentencia de la Sala del País Vasco, una empresa tiene en esa comunidad, o tenía en esa comunidad, un centro de trabajo con 77 trabajadores. El total de estos, computando los de todos sus centros de trabajo en España, ascendía a 3.000 trabajadores. En el centro de trabajo del País Vasco se notifican 12 despidos objetivos por amortización del mismo número de puestos de trabajo. A tenor del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, tales despidos podrían ser hasta 29, pero como el centro del País Vasco tiene más de 20, concretamente eran 77 trabajadores, y las amortizaciones pasaron de 9, esos despidos se califican como nulos por este tribunal. Por supuesto, no es necesario indicar por sus efectos la importancia y trascendencia que tiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo del 15, desde que se dictó y hasta la fecha. Muchas gracias.